Hola, estudiantes del Instituto Universitario del Prado. Para mí es un verdadero placer estar aquí con ustedes. Soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez y hoy estamos con la materia Delitos en particular 2 y Delitos especiales con el tema 2, Delitos sexuales. El día de hoy vamos a estar analizando este delito. Estos son varios delitos en los cuales vamos a ver lo que es el hostigamiento sexual, el abuso sexual, el estupro, la violación, violación a la intimidad sexual, turismo sexual y pornografía. Ahora, ¿qué se entiende por hostigamiento sexual? Ok, conforme al Código Penal Federal, del cual vamos a tomar como base para estas conferencias, vamos a tener como definición de hostigamiento sexual a los que con fines lascivos asedie reiteradamente a una persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquier otra que implique subordinación. Se le impondrá una sanción de hasta 800 días multa. Este delito pues, forma de varios elementos. Uno de ellos es que sea asedir. Eso quiere decir que exista una acción en la cual se tenga en varias ocasiones un acercamiento a la persona víctima, un acercamiento, unas palabras, pueden ser de diferentes formas ese asedio, o pueden ser diferentes acciones, pero un punto medular que aquí tenga una posición jerárquica, quiere decir que tenga su el jefe, por ejemplo, o que sea un jefe de maestros, o una cuestión con una relación doméstica de labor, o cualquier otra que implique subordinación. Ese sería como su segundo elemento. Más adelante vamos a analizarlo con más a detalle este delito. Si el hostigador fuese servidor público, y utilizar los medios o circunstancias que el encargo le proporciona, obviamente por tener una subordinación, más bien una jerarquía. Además de las penas señaladas, se le va a destituir del cargo y se le podrá inhabilitar para ocupar cualquier otro cargo público hasta por un año. Entonces, es un asunto bien importante el tener en cuenta que la persona que sea servidor público, que realice este acto que es un delito señalado por la ley, pues obviamente tendrá que ser destituido, ¿sí? De su cargo, hasta por un año. Solamente será punible el hostigamiento sexual cuando se cause un perjuicio o daño. Entonces aquí ya estamos hablando de otro elemento. Primero, que existe un asedio. Segundo, que exista una subordinación. Y tercero, que también cause un perjuicio ese hostigamiento sexual. Solo se podrá contra el hostigador, se procederá contra el hostigador a petición de parte del ofendido. Esto se llama, en lo que conocemos en materia penal, como la querella, la cual pues la víctima va a tener que presentarse ante la gente del Ministerio Público para mencionar y denunciar los hechos que sean presumibles todavía en ese momento procesal de hostigamiento sexual, porque lleva un procedimiento penal, existe la presunción de inocencia. Entonces, en este momento, hasta que la víctima vaya al Ministerio Público, no puede operar de otra manera. Esto es, debe existir una denuncia. Ahora, el bien jurídico tutelado del hostigamiento sexual es la libertad sexual. Ese es el bien jurídico tutelado que se lastima. Esto es una de las prerrogativas más valiosas que tiene el individuo. Por lo tanto, nadie puede romper esa libertad, y menos en razón de de una superioridad jerárquica, relativamente exclusivamente en situaciones de trabajo, docentes, domésticas, etc., de tal manera que cada uno de los seres humanos es libre de aceptar voluntaria y conscientemente las relaciones sexuales. No se les debe de obligar, no se les debe de insinuar de una manera lasciva, como dice este delito, para que tengan un encuentro sexual las personas. Nadie puede obligarlos a eso. Y tiene la libertad de hacerlo a su consentimiento primero y elegir quién sea. Y el Estado tiene la obligación de tutelar esa libertad, de proteger ese bien jurídico tutelado. ¿Y ese bien jurídico cómo lo protege? Pues con la existencia de este delito, del hostigamiento sexual. Al referirse al tipo penal con fines lascivos y asediar, este requerimiento que la gente moleste, ¿sí? Que realice una acción en la cual va con esos fines, ¿no?
palabras, por ejemplo, alguna cuestión de acercamientos, ¿no? No, no llegar al tocamiento, sino acercamientos nada más que insinúe o requiera a la víctima con el fin de obtener actos sexuales de ella o de él, ¿sí? De la misma forma, el tipo penal exige que este asedio sea primero, de manera reiterada, expresando inequívocas intenciones lascivas sobre el sujeto pasivo. Muchos autores piensan que no es necesario que sea repetitivo, yo igual pienso de la misma manera, sino que el simple hecho que la primera vez que suceda y que conjunte con todo esto, se puede abrir una investigación para castigar, para que reciba una sanción el sujeto activo del delito. Ahora, la relación de los sujetos del delito debe ser de mayor rango, ¿no? Por su parte del agresor. O sea, debe existir eso. O sea, no pueden tener el mismo rango. Y ahí no estaríamos hablando de hostigamiento sexual, sino debe de haber una jerarquía, ¿sí? Para la víctima. O sea, la jerarquía la tiene el sujeto activo y la subordinación la tiene el sujeto pasivo. De tal forma que tenga de manera a presionarla con el fin de lograr su objetivo. Verbigracia cuando el agente es el jefe de oficina y la víctima la secretaria, por ejemplo, a la cual la puede despedir al no aceptar sus proposiciones. Y esa forma de despedir, ya al momento que se materializa que sea despedida, ahí sí va a existir un perjuicio, otro elemento para que pueda existir este delito. Para que el delito se configure, es indispensable el daño o perjuicio causado a la víctima. Es decir, se tiene que demostrar que fue causado a consecuencia del asedio lascivo, ¿sí? Que es una consecuencia de ese primero, de lo primero asedio, esta es hay subordinación, fue un asedio repetitivo y además causa un daño. ¿Cuál es el daño? En este caso, el daño es que la hayan despedido. En esos aspectos, hay hostigamiento sexual. Ahora, vamos a hablar de lo que es el abuso sexual. Comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una persona sin su consentimiento o la obligue a ejecutar para sí o en otra persona actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula. Esto quiere decir que obliga a la persona a desvestirse, por ejemplo, que obliga a esta persona a ciertas actitudes a realizar, pero sin llegar a la cópula. Pero esos actos tienen que tener esa pequeña particularidad, que deben ser de tipo sexual. A quien cometa este delito se le impondrá una pena de 6 a 10 años de prisión y hasta 200 días multa. Y como lo comenté desde un principio, estamos tomando como referencia el Código Penal Federal. Ustedes podrán revisarlo en sus códigos de sus dependencias, de sus entidades federativas, y ahí tiene que aparecer este delito. El abuso sexual se comete por quien sin intención de llegar a la cópula realiza un acto sexual u obliga a realizarlo, ¿no? Aquí es algo muy importante. Lo realiza el sujeto activo u obliga a la víctima a realizarlo. Son dos actos diferentes, pero en ambos actos se considera que es abuso sexual en una persona, sea varón o sea mujer, sin mediar la voluntad de esta para ello, ¿sí? Una persona, por ejemplo, no está obligada a que un hombre se desnude, ¿no? Y un hombre no puede obligar a una mujer a que se desnude. Entonces, ese es un ejemplo claro de lo que sería el abuso sexual. Es un delito de acción porque obviamente se tiene que realizar algo, se tiene que materializar, debido a que el sujeto activo ejecuta movimientos corporales o materiales para lograr su objetivo. Es decir, ejecuta en otra persona un acto sexual o la obliga a ejecutarlo. Existe la posibilidad de efectuar tanto la violencia física como la moral. Este delito pues también nos acerca, nos se vincula más bien lo que estamos hablando de violencia física y la violencia moral. El abuso sexual es un tipo de realización material debido a que se produce un resultado. En la ejecución del mismo se necesita un hecho cierto, el cual consiste en ejecutar un acto sexual en otra persona u obligarlo a realizarlo. Es un hecho, es algo que se materializa, por eso se ve, se nota, ahora sí que se observa lo que está haciendo la persona. Al que tenga copula, vamos a ver ahora el delito de estupro. Igual.
En lo subsecuente, todos los delitos que veamos van a ser conforme a lo que establece el Código Penal Federal. Al que tenga cópula con persona mayor de 15 años y menor de 18 años, obteniendo su consentimiento por medio de engaño, se le aplicará de 3 meses a 4 años de prisión. En el caso del artículo anterior, no se procederá contra el sujeto activo, sino por queja del ofendido o sus representantes. En este caso, debemos acordarnos que existen los niñas, niños y adolescentes, en este caso adolescentes, que pueden ellos ir al Ministerio Público a denunciar los hechos, pero también pueden ir sus representantes. ¿Esto qué quiere decir? Sus padres, sus tutores o quien esté bajo su cargo, la patria potestad, la guardia y custodia de ese adolescente. Aquí en este caso, pues en ambos casos, el Ministerio Público tendrá la obligación de abrir la investigación. Es un delito de acción, obviamente, porque se ejecuta, se requieren movimientos corporales o materiales ejecutados por el sujeto activo. Uno de los elementos esenciales de este tipo es tener cópula con su víctima. Resultado imposible. Por este hecho, su realización por omisión. No existe el delito por omisión en estupro. Aquí hay algo bien importante para que no, como recordatorio, el delito puede ser por acción o puede hacer por omisión. Omisión, dejar de hacer. Y lo que es la acción es que realice, que materialice la persona el acto que la ley señala como delito. Es importante tener eso en cuenta y bueno, en el caso de omisión, en el estupro, no se puede dar ese resultado. Es material porque siempre habrá un resultado, es decir, la configuración del tipo penal requiere que exista un hecho cierto y ese hecho cierto es la cópula una persona mayor de 12 años y menor de 18 años. Con el resultado se está afectando el bien jurídico tutelado y el normal desarrollo psicosexual del pasivo. Hay que recordar que las personas que no tienen 18 años pues están en desarrollo, están creciendo, están aprendiendo y se violenta ese desarrollo psicosexual de la víctima. Hay un daño ahí que existe en este delito de estupro. Vamos a hablar ahora de lo que es la violación. Comete el delito de violación que por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo. Se le impondrá una prisión de 8 a 20 años de prisión. Este delito de violación pues, es uno de los más graves, está considerado como uno de los más graves que existe en nuestra sociedad. La violación es uno de los delitos en los que la norma señala el medio de ejecución requerido, que es la violencia. Por disposición de la ley, la violencia puede ser física o puede ser moral. Violencia. Entendamos por violencia que es la fuerza con la que se realiza algún hecho. O sea, es una agresión física ejercida directamente sobre alguien o sobre algo. Esto es cuando hay una fuerza, entonces se utiliza la fuerza desmedida, se utiliza como agresión hacia lo que es el sujeto pasivo, en este caso, la víctima. Em, Moral, ¿qué entenderíamos nosotros por violencia moral? Pues consiste en intimidar a alguien mediante la amenaza de un mal grave. La moral puede estar establecido amenaza con otro supuesto, por ejemplo, que amenace a la mujer o al hombre, porque si no cumple, por ejemplo, con lo solicitado por el sujeto activo, o pues esta persona pues no podrá recibir alguna recomendación, no, o podrá avisarle a alguien que le afecte, o mencionará información no cierta a otras personas y le puede provocar un daño que pues no es en un golpe, no es en una cuestión física, algo que le altere el físico, no es la moral, el sentimiento de la persona, la intimidad de la persona que se ve agraviada o amenazada en este momento para que el sujeto activo logre su cometido. En esos casos, cuando existe violencia moral, sigue siendo violación. Hay varios tipos de violación, ¿sí? Existe la violación propia o genética, es la cópula por medio de violencia física o moral con persona de cualquier sexo. Y también existe lo que es la violencia equiparada, violencia impropia o ficta. Se realiza por medio de un instrumento distinto del mismo viril o una persona menor de 12 años o que no pueda comprender o resistir la conducta criminal. ¿Sí? Hay tipos de violaciones, no hay un solo tipo, sino hay varios.
Y existe lo que es la violación agravada. Es el tumultuario entre parientes, por un funcionario o empleados públicos o profesional, o por la persona que tiene al pasivo bajo su custodia, guardia o educación. Es también la que se realiza con violencia en menor de 12 años o persona que no pueda comprender o resistir la conducta violenta. ¿Qué pasa con este tipo de violación? Pues la penalidad va a aumentar por lo mismo de que es agravada. Ahora vamos a hablar del delito de violación a la intimidad sexual. Y ahorita terminando nos vamos a abocar a algo que es un tema muy importante que apenas tuvo un desarrollo hace unos años. Comete el delito de violación a la intimidad sexual aquella persona que divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona que tenga la mayoría de edad sin con su consentimiento, su aprobación o su autorización. Esto es lo que se conoce como que hace mucho tiempo lo que es la ley Olimpia. Nadie puede divulgar contenido sexual sin la autorización de la persona, si sea hombre o sea mujer. Debe tener su consentimiento, su aprobación y su autorización. Así también como quien videograve, audiograve, fotografíe, imprime o elabore imágenes, audios o videos con contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización. Estas conductas se sancionan con una pena de 3 a 6 años de prisión y una multa de 500 a 1000 unidades de medida de actualización. Este delito apenas hace unos años se llevó a cabo un estudio para la creación de este hecho que la ley señala como delito, porque antes no existía. Antes no había una ley que previera, obviamente, esto ya nace de las nuevas plataformas digitales, de la nueva forma de transmitir información de diversas cuestiones que nace esta situación, ¿sí? Es importante que lo tengan en mente. Ahora, vamos a hablar de lo que es el turismo sexual. Comete el delito de turismo sexual quien promueve, publicite, invite, facilite o gestione por cualquier medio a que una o más personas viajen al interior o exterior del territorio nacional con la finalidad de que realice cualquier tipo de acto sexual real o simulado con una o varias personas menores de 18 años de edad, con una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o con una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo. Hay varios supuestos en el turismo sexual, pero algo bien interesante que tiene este delito. Fíjense, es para la persona como sujeto activo que promueva, publicite, invite, facilite o gestione. Vean todos los actos en los cuales cabe este delito. O sea, por el simple hecho de que ayudes, simplemente ya eres partícipe del delito. Otro punto, con personas de menores de 18 años. Y otro punto también, para personas con capacidad de comprender el significado o que no tengan capacidad para resistirlo. Son varios supuestos que se pueden manejar esto. No deben de cumplirse todos al mismo tiempo. Simplemente con que se cumpla uno, por ejemplo, el que promueva con personas de menores de 18 años a que realice cualquier tipo de acto real o simulado y que viajen al interior o exterior del territorio nacional, que ese es otro punto que también se debe de cumplir, estará ante turismo sexual. Dentro de todos estos puntos es importante tenerlos en cuenta para conocer. Y siempre, como siempre les he dicho, no solamente en el área penal, en todas las áreas del derecho, nosotros primero tenemos que analizar los hechos. En ese momento, cuando nosotros nos describen los hechos, nos quitamos el chip de abogados. Cuéntame todos los hechos. Y hacer preguntas en ese momento si falta algún dato, porque cualquier dato es importante, hasta el dato más mínimo te ayuda a resolver la situación. Cualquiera, ¿eh? Ya cuando tengas conocimiento de todos los hechos, ahora sí, me conecto a mi chip de abogado y ahora sí empiezo a hacer lo que se llama la adecuación. La tipicidad. Adecuar los hechos a la norma legal. Y esto es en cualquier área del derecho, no solamente en materia penal, sea en civil, laboral, mercantil, agrario, en todas las áreas del derecho. Tenemos que adecuar los hechos a la norma legal. En este caso, materia penal, a la materia penal. A quien realice cualquiera de los tipos de actos sexuales reales o simulados con una o varias personas menores de 18 años de edad o con una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o con una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo,
En virtud del turismo sexual, se le impondrá una pena de 12 a 16 años de prisión y de 2.000 a 3.000 días multa. Asimismo, estará sujeto al tratamiento psiquiátrico especializado. Este delito, pues, es una penalidad alta. Desde mi punto de vista, debería tener una penalidad mucho más alta. Y además, pues, debería de ser una especialización para todos los ministerios públicos, para todos los policías de investigación, para saber cómo deben de acreditar todos los elementos que señala el turismo sexual. Es muy importante eso y sería muy, muy importante para nuestro país. Vamos a hablar ahora de la pornografía. Bueno, comete el delito de pornografía de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, quien procure, obligue, facilite o induzca por cualquier medio o varios de estas personas a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal ¿con fines de qué? Fines lascivos o sexuales, reales o simulados, con el objeto de videograbarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de anuncios impresos. Transmisión de archivos de datos en red pública o privada de telecomunicaciones, sistemas de cómputo electrónicos o en otro tipo de sistemas. Al autor de este delito se le impondrá una pena de 7 a 12 años de prisión y de 800 a 2.000 días multa, ¿sí? Es importante tener en cuenta y esta parte, ¿no? De que son varias actuaciones que van en conjunto y además hay varios tipos de sujetos pasivos que tendremos que analizar, tendremos que establecer cuando nos cuenten los hechos y determinar si nos encontramos ante este delito. Muchas gracias por su presencia. Soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez y nos veremos en otra conferencia más. Muchas gracias y hasta la próxima.